Ponemos el foco geopolítico en Irán después del arranque de esa operación Furia Épica, ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel. Estamos intentando tomarle el pulso a todas las variables, a todos los análisis posibles que vayan incluso más allá de la propia operación en sí, aunque tenemos muchas dudas, dudas sobre cuál es el objetivo, el alcance, el detonante, porque se nos dan muchas explicaciones desde la Casa Blanca, pero son explicaciones que utilizan como justificación más bien la prevención, una prevención que nos recuerda mucho al mensaje de las armas de destrucción masiva de Irak en 2003. No son pocos los paralelismos que se están haciendo en torno a ello. Irán, que también demuestra que tiene capacidad y que quiere responder y que ataca, de hecho, también a países vecinos, una región ahora mismo muy inestable que podría adentrarse en una crisis mucho mayor y, mientras tanto, pues también esa cuestión, como decimos, de trasfondo, ¿no? El objetivo de Estados Unidos e Israel va más allá de la prevención nuclear. El objetivo final, bueno, de Netanyahu entendemos que sí, es derrocar al régimen iraní. Y si fuera así, ¿después qué? Bien, pues son muchas preguntas y va a ser difícil dar respuesta a todo ello en el tiempo que tenemos disponible, pero vamos a intentar al menos entender en qué momento nos encontramos y hacia dónde vamos. Saludamos a Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, autor de Siria en Perspectiva. Pablo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Pablo, te vemos, pero no te escuchamos. Mientras tanto, aprovecho para saludar a Sergio García Magariño, es profesor de Sociología y de Ciencia Política de la Universidad Pública de Navarra. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, encantado de saludarles. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Mientras solucionamos el audio con Pablo, vamos a ver, porque seguro que es algún problema técnico, pero rápidamente solucionable. Sergio, quería preguntarte, bueno, por contextualizar desde un punto de vista algo más genérico, ¿cuál es la fotografía principal que tenemos en estos momentos? Donald Trump ha asegurado que la gran ola de la guerra con Irán está por llegar, que va a seguir con sus objetivos de prevención nuclear, impedir que Irán tenga un arma nuclear, cueste lo que cueste. Ha marcado un horizonte temporal de 4 o 5 semanas, que ya sabemos que esto también puede cambiar mucho, nos puede sorprender, si no, el ejemplo también más cercano lo tenemos con Rusia y Ucrania. Así que, Sergio, ahora mismo, ¿en qué punto estamos? Mire, yo creo que lo que ha sucedido es que las represiones tan brutales que ha impulsado el régimen a raíz de las protestas que emergieron en el bazar por motivos económicos, pero luego enseguida levantaron proclamas por todo el país en contra del régimen, ha sido aprovechado sobre todo, yo diría que por Israel y por Arabia Saudí, que han estado azuzando a Estados Unidos para que abogase por una salida militar más allá de una salida diplomática. Y estos elementos se han conjugado con un proceso de negociación que habría iniciado Estados Unidos con Irán, porque es cierto que el programa de enriquecimiento nuclear de uranio que lleva años en marcha por parte de Irán supone una amenaza a los países de la región, especialmente a Israel, y también supone un foco de desestabilización de una región que requiere estabilidad, porque por esa zona transitan la mayor parte, pues un porcentaje alto de las energías mundiales y de las alianzas estratégicas. Por lo tanto, en esa tesitura de por un lado represiones y por el otro lado intento de negociación fallida, porque Teherán rompió la baraja en un momento determinado y después quiso volver a sentarse, pues Estados Unidos decide entrar, ¿no? Con mano dura, en principio, yo creo, para implementar una operación parecida a la que llevó a cabo en Venezuela, pero Irán no es Venezuela. Irán es otro país, tiene otros poderes, tiene alianzas estratégicas en la región, es una superpotencia energética, controla el estrecho de Hormuz, que es la zona por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y tiene un programa militar poderosísimo. De hecho, lleva años invirtiendo, ya no el programa de enriquecimiento de uranio, tiene un programa balístico muy potente y también de drones. Su servicio de inteligencia es bastante efectivo, y luego ha jugado
estratégicamente en la zona, de una diplomacia internacional fuerte en el Líbano, en el Yemen, en Qatar, etcétera, y por lo tanto no es Venezuela. Y hay que ver ahora cuál va a ser el desenlace. Efectivamente, ahora mismo lo único que podemos pensar es en hacia dónde vamos, cuál puede ser el desenlace y si está o no está lejos. Pablo, nos decía Sergio, ¿no?, que bueno, ha habido una confluencia de factores, esas represiones internas en Irán, el descontento de la ciudadanía por esa presión económica, desplome de la divisa, inflación, cómo Estados Unidos e Israel pues han aprovechado también la ocasión con este elemento, el elemento también de las negociaciones en el ámbito nuclear. Ahora mismo, ¿cuál sería el diagnóstico que haces de la situación tal y como la tenemos? El diagnóstico es que han confluido en realidad intereses estratégicos que no necesariamente son comunes entre Estados Unidos e Israel. Pensemos que la agenda estadounidense es una agenda global, es una agenda planetaria. Estados Unidos lo que busca es retrasar al máximo posible su declive como potencia hegemónica o cuasi única potencia hegemónica en detrimento de China, que está en ascenso, ¿no? Y por tanto, lo que ocurra en esa región, que ustedes han definido muy bien en este caso, Oriente Medio, que es algo distinto a Oriente Próximo, tiene que ver con esa estrategia global de Estados Unidos. En cambio, los intereses israelíes, que son estratégicos también, pero se circunscriben exclusivamente a esa región de Oriente Medio. En ese sentido, quien puede sacar más provecho a lo que está ocurriendo es claramente Israel, porque va a obtener de cualquier manera mayor profundidad en el ámbito de su seguridad estratégica si consiguen no ya acabar con el régimen estatal de Irán, sino mermar sus capacidades militares y sobre todo seguir con la reconfiguración de la región de acuerdo a sus intereses ideológicos, esto es, de tipo sectario religioso. Vemos entonces que Israel sus objetivos los puede conseguir sin mucha dificultad. En cambio, el caso de Estados Unidos va a ser más difícil porque puede sufrir un daño reputacional muy grande en la región y más allá, por la manera en que se está haciendo esto, pero también por lo que estamos viendo en estas primeras 48, 72 horas, ¿no?, donde activos importantes de la región para Estados Unidos, como Kuwait, como Qatar, como Bahrein, Omán, etcétera, pues están saliendo mal parados, la propia Arabia Saudí. En el caso de Irán, lo único que va a aspirar es conservar lo máximo que pueda y mantenerse, en este caso, como una potencia regional, no ya en el Medio Oriente, sino que en una parte del Medio Oriente y de Asia Central. Claro, y esta es la pregunta, una de las preguntas principales, ¿no?, en el marco de esta fotografía que nos habéis definido, si esa operación Furia Épica, es una operación quirúrgica o es el inicio de una redefinición del equilibrio regional, y también hasta qué punto, por lo que indican las encuestas, por ese daño reputacional que ahora mencionabas, Pablo, hasta qué punto Estados Unidos puede permitirse también abrir un frente que pueda prolongarse en Oriente Medio, cuando todavía tenemos la cuestión de Ucrania y Rusia abierta, cuando está China en el radar estratégico de seguridad nacional de Estados Unidos. Claro, Sergio, ¿esto hasta qué punto Estados Unidos puede permitírselo? Yo creo que en términos de imagen, sobre todo de Donald Trump, que hizo una promesa muy clara antes de su segundo mandato con el movimiento MAGA, y era que no iba a seguir interviniendo en el mundo porque los intereses de Estados Unidos están en el centro, y este tipo de actuaciones le van a pasar factura. Es cierto que él las justifica desde la óptica del interés nacional, no es en la misma retórica que en su día utilizaba pues el Partido Republicano, la idea de establecer democracia, llevar los derechos humanos a otras partes del mundo, sino que Estados Unidos plantea, y esto está en su Constitución, que si hay cualquier zona del mundo que supone una amenaza o un peligro para el interés nacional, Estados Unidos tiene la cobertura de su sistema legal como para poder operar allá. Ahora, yo creo que esto no va a ser, Estados Unidos pretende que sea una operación quirúrgica,
pero como decía al principio, Irán no es Venezuela, y probablemente si las represalias que ahora toma Irán después son respondidas, y si los países, desde luego, que están en esa zona que han sido bombardeados también atacan, pues el riesgo de una escalada internacional del conflicto pues está latente y va creciendo, y el beneficio, pues a corto plazo, como decía el profesor Pablo, puede ser para Israel, pero toda la zona va a ser afectada negativamente, y yo creo que la misma economía internacional, los equilibrios geopolíticos, etcétera, también, ¿no? Efectivamente, en algunas ocasiones incluso se ha hablado de Venezuela, de lo ocurrido, de la captura de Maduro a principios de enero, para establecer algún paralelismo, pero como bien nos recuerda Sergio, Irán no es Venezuela, y de hecho hay algunos que aventuran también que Irán tampoco es Irak de 2003, que también es una similitud que se hace también por el propio argumentario estadounidense. Tenemos que recordar que la semana pasada tuvimos un encuentro en Ginebra, conversaciones nucleares. Era la segunda vez en apenas 2 semanas que repetíamos el escenario de Ginebra para tener lugar esas conversaciones. A priori, los términos en los que cerraba este encuentro eran... aunque no tuviéramos un acuerdo y aunque ambas partes siguieran enfrentadas con claras líneas rojas, parecía que todo terminaba en unos términos cordiales, con la mirada puesta en esta semana en conversaciones técnicas en Viena. Claro, ¿cuál es el punto de giro, Pablo? Porque Estados Unidos mantiene ese argumento preventivo legítimo de Irán estaba a punto de desarrollar una bomba nuclear, no podemos dejar que tenga armas nucleares, podría haber atacado ya territorio estadounidense o europeo, todo esto lo ha dicho Trump. Claro, ¿estamos ante ese argumento de prevención legítimo o ante una narrativa estratégica para justificar una intervención? Y si la amenaza era tan inminente, ¿por qué ahora en el marco en el que todavía tenían que producirse esas conversaciones técnicas? Bueno, obviamente es propaganda, sin más, para justificar una operación en la que Estados Unidos, insisto, se juega muchas cosas desde el punto de vista de su estrategia global, pero quizás se ha visto arrastrado por los intereses de Israel en este caso. Fijaros cómo cada uno de los dos países, Israel y Estados Unidos, le llama de manera distinta a esta operación. Para Estados Unidos es furia épica. Para Israel es rugido del león. Esto no es casual, ¿no? Es decir, han coincidido en el tiempo, pero no necesariamente coinciden con los objetivos. Ahora, si vamos al argumentario que se da, ninguno se sostiene. Irán no tiene armamento nuclear. Quien tiene armamento nuclear es Israel y Estados Unidos. Irán no lo tiene, ha sido certificado por Naciones Unidas, estaba el acuerdo 5+1 del que se salió Estados Unidos en la anterior administración Trump, pero los demás firmantes, entre los cuales está Alemania, están países europeos, Naciones Unidas, han seguido certificando eso, ¿no? Por otra parte, a estas alturas, y no solamente visto lo de Venezuela, sino que si vemos, por ejemplo, los llamados cambios de régimen en otros lugares, como en Siria, donde lo que se ha puesto es a un yihadista, no a una democracia, etcétera, etcétera, pues esto también son justificaciones para encubrir otra cosa. Quizás aquí ha habido ciertos fallos a la hora de interpretar cuáles eran las debilidades reales de Irán. Yo creo que Sergio ha explicado muy bien eso. Irán es un país que tiene 90 y pico millones de habitantes, que es un país clave en Asia Central, que tiene un marco cultural muy sólido, que tiene recursos militares petroleros de otro tipo, y por tanto no va a ser tan fácil y se está jugando su supervivencia. Por eso todo lo demás son argumentos para justificar esto. ¿Cuál es el problema? Y por eso lo decía al principio, que a medida que pase el tiempo, en los propios Estados Unidos empieza ya a haber una cierta contestación a esta operación, o en los aliados de Estados Unidos. Pensemos cómo Omán, porque no solamente había negociaciones en Ginebra, sino que también en Omán. Sí. Omán ya ha sido atacado por Irán en respuesta a esto. O el caso de Qatar. Qatar es un actor clave, no se entendería nada de lo que ha venido pasando en la región desde el 7 de octubre del 2023 sin la participación de Qatar, y seguramente va a ser uno de los más perjudicados por esto.
Eso a determinados sectores de Estados Unidos no les va a convencer, y de ahí entonces que Donald Trump ahora escale en este tipo de argumentarios, cambiando una cosa por otra, diciendo que esto se puede prolongar semanas, etcétera. Creo que eso, en lugar de hablar de fortaleza, habla de cierta improvisación, lo cual es llamativo, porque hasta ahora Donald Trump sí estaba teniendo éxito con esta maximización de amenazas y objetivos, por ejemplo con lo de Groenlandia o lo de Venezuela, pero como ha dicho Sergio, estamos hablando de Irán, esto es otra cosa, es en otra región y las consecuencias pueden ser muy duras de absorber para los propios Estados Unidos. Hay una cosa que también llama mucho la atención, Sergio. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en las últimas horas también ha hablado y ha dejado muy claro que la OTAN no va a participar en este conflicto. Sin embargo, si hubiera un ataque de Irán a Estados Unidos, un ataque mucho más directo, claro, bajo el artículo 5, la OTAN debería actuar para proteger a un país aliado, a un país miembro como es Estados Unidos, que además es uno de los grandes pesos y aportadores a esta alianza. Claro, ¿en qué marco nos abriríamos? Sí, esa es una pregunta complicadísima porque lleva espinas, y voy a intentar explicar por qué. La OTAN es un organismo de defensa colectiva que implica dos acuerdos entre los integrantes básicos. Uno es, no usamos la guerra entre nosotros, y el segundo, que ahí es donde radica el problema, si cualquier país nos ataca, ese ataque debe ser considerado un ataque a la colectividad y por lo tanto todos han de ir contra ese país. Eso sucedería en situaciones de ataque por parte de un agente externo de manera unilateral. Pero claro, en este caso estamos hablando de otra circunstancia, porque aunque Estados Unidos siempre tiene que recubrir sus acciones militares de algún pseudomarco legal, como decía, ya sea la Constitución de Estados Unidos que blinda su interés nacional, o recurrir a otras cuestiones como legítima defensa preventiva, etcétera, que resuena el derecho internacional público, pero no tiene que enmascararlo de alguna manera. Pero a todas luces aquí ha habido una acción por parte de un país, Estados Unidos, es verdad que ha azuzado, en colaboración con Israel, y ha azuzado también por Arabia Saudí, que creo que es importante tenerlo en cuenta, y después responde Irán. En principio, la respuesta, y así está diciendo el régimen, con el que puede uno simpatizar más o menos, en legítima defensa. A mí me han atacado, el derecho internacional público plantea que yo tengo el derecho a defenderme con proporcionalidad, etcétera. Entonces, claro, los países de la OTAN, entre los que estamos muchos países de Europa, ante una agresión por parte de Irán a Estados Unidos o a un país miembro, estaría en la tesitura de decidir, es verdad, este es nuestro pacto, pero hay que interpretar lo que ha ocurrido para llegar a esa agresión de Irán. Y yo siento que la mayor parte, no la mayor, pero quizá muchos de los países de la OTAN cercanos a nosotros no estarían dispuestos a asumir esa agresión de Irán como una agresión a la colectividad. Pero es cierto que si Irán atacase directamente a Estados Unidos, eso sería una línea roja. Aunque han atacado sus bases militares. En los países donde ha intervenido son sus bases militares, entonces se puede considerar también una agresión. Pues vamos a aprovechar para hacer una pausa muy breve y enseguida volvemos con algunas cuestiones más. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. El 17 de noviembre de 1869 se inauguró el Canal de Suez en Egipto. Esta obra conectó el mar Mediterráneo con el mar Rojo y redujo de forma drástica los tiempos y costes del comercio marítimo entre Europa y Asia. Un ejemplo de ello es el trayecto Londres-Bombay, que disminuyó en un 40%, es decir, unos 7.000 kilómetros. Además, los tiempos de viaje pasaron de 3 meses a menos de 1.
Antes de su construcción, los barcos europeos rodeaban África por el Cabo de Buena Esperanza para llegar al Océano Índico. Al acortar las distancias, bajaron los gastos de combustible, carbón en aquel entonces, y de tripulación. También aumentó la frecuencia de los transportes, permitiendo negocios más ágiles y menos dependientes de grandes inventarios. El diseño de este canal fue impulsado por la Compañía Universal del Canal Marítimo de Suez, fundada por el diplomático y empresario francés Ferdinand de Lesseps. Se convirtió en uno de los grandes hitos de infraestructura del siglo XIX. En términos comerciales, sirvió para reconfigurar puertos estratégicos como Marsella, Trieste y Adén, y multiplicó el tráfico entre Europa y Asia. Su inauguración coincidió además con la transición de la navegación a vela a los barcos de vapor, lo que incrementó aún más su eficiencia. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía. Actualidad geopolítica en Visión Global. Actualidad geopolítica con la mirada puesta en Irán, Estados Unidos, Israel, en toda la zona de Oriente Medio y también en la respuesta internacional. Estábamos ahora reflexionando con Sergio García Magariño, pues qué podría ocurrir en el marco de la OTAN, teniendo en cuenta que su secretario general ha dicho que a priori no habría una acción por parte de la alianza, que no quieren inmiscuirse en este conflicto. Bien, pues estamos tanto con Sergio como también con Pablo Sapag en este ratito de tertulia. Todavía nos quedan unos minutos y quería aprovechar también, Pablo, porque hay una cuestión de la que hemos hablado, nos indicabas antes cuáles son las diferencias de objetivos de Estados Unidos y de Israel en cuanto a Irán y en cuanto en sí a sus objetivos en toda la región de Oriente Medio. Pero claro, si hay una cuestión de trasfondo, un objetivo que puede ser sobre todo con mayor peso por parte de Israel de un cambio de régimen de Irán, o más que un cambio de régimen, la desaparición del régimen de los ayatolás. Se hablan de posibles escenarios ahora que Ali Khamenei ya no está en escena, murió este fin de semana. Sabemos también que hoy ha muerto su mujer, varios familiares del ya ex líder supremo. Se habla de Jomeini, del nieto del Jomeini, de la fundacional de la República Islámica de Irán, pero también entendemos que hay otras vertientes, más allá de que pudiera haber un nombre ahora mismo más directo. Dentro de lo que es el régimen iraní, ¿cuáles son las posibilidades que tenemos ahora? Irán va a resistir todo lo que pueda con esas capacidades que ya han sido descritas aquí, porque es una cuestión de supervivencia, ¿no? Irán es un actor clave en esa región de Asia Central. Ya renunció, sobre todo a partir de septiembre del año 2024 y muy particularmente diciembre del 2024, a la proyección al Mediterráneo, porque hemos visto que todo lo ocurrido desde el 7 de octubre del 2023 en adelante pues ha supuesto una merma para Irán, no necesariamente dirigido o orquestado por Irán. Por eso decía anteriormente, había que entender otros actores ahí que han tenido un papel que jugar en todo esto, en esta reconfiguración de la región. Irán entonces ha asumido ya que no tiene esa proyección al Mediterráneo, pero se va a centrar en lo que es su espacio natural, su espacio próximo, Asia Central, donde vemos que ya hay una situación de conflicto armado abierto entre Pakistán y Afganistán, y la región del Golfo. Independientemente de quién sea el sucesor, hay que entender que el régimen iraní, el régimen estatal iraní, es un régimen bien constituido, con una serie de instituciones, donde de ninguna de las maneras era solo Ali Khamenei el que tomaba las decisiones, etcétera, etcétera, instituciones políticas, instituciones militares, complejos industriales, etcétera, etcétera, de un país con esa trayectoria, ¿no? En la medida de lo posible y de esas capacidades resistirán.
volviendo a lo que planteabais antes, si interviniese la OTAN, como mucho van a intervenir por vía aérea. Y por vía aérea ya se sabe que no se consiguen las cosas. No olvidemos que la OTAN salió hace 4 años atrás de Afganistán de manera fallida, precisamente porque no pueden aguantar determinado número de bajas. Insisto en lo que he planteado desde el principio. Ha habido una coincidencia táctica de intereses estratégicos que no son comunes para Israel y para Estados Unidos. Por eso creo que un ganador, al menos parcial, de esto va a ser Israel sí o sí, porque ya estamos viendo que pase lo que pase en Irán, Irán va a salir debilitado, Hezbollah, lo que va quedando de Hezbollah va a salir debilitado, y la región va a seguir en esta deriva de constituirse a partir de unidades determinadas por la cuestión de la homogeneidad étnica o religiosa. Irán, si consigue salvar, digamos, parte de su estructura, pues eso sería un logro, obviamente parcial, de minimización de pérdidas. Insisto, creo que el que más está jugando aquí son los Estados Unidos y algunos aliados de Estados Unidos, por eso he mencionado a Qatar, Arabia Saudí, Omán, Kuwait, que no están saliendo bien parados desde el punto de vista de sus capacidades operativas. Este derribo de aviones por fuego amigo en Kuwait pues es devastador. El anular la capacidad de Omán como mediador o del propio Qatar, que ha ejercido labores de mediación con Hamás, por ejemplo, porque Hamás está en Qatar, su dirigencia está ahí, etcétera. Bueno, esos son activos que Estados Unidos está quemando rápidamente en esta operación y que no va a ser fácil de conseguir. Y por último, y con esto termino, la cuestión del gas sobre todo. Sí. Esto puede obligar a los países europeos a tener que buscar un acuerdo con Rusia para poder paliar el déficit gasístico que ya se está produciendo. Ha sido alcanzada una planta muy importante en Qatar y en el caso de Arabia Saudí también una planta de Aramco, que es una empresa saudí estadounidense desde el punto de vista del petróleo. Eso puede tener otro tipo de repercusiones y los países europeos que ahora de manera, digamos, muy rápida han dicho que apoyan a Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues puede ser que se tengan que replantear la cuestión de Ucrania, que Estados Unidos ya estaba en vías de cerrar. Pues muy interesante también esa visión. Y ya por último, un minutito para cada uno porque nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál diríais que es el mayor riesgo sistémico ahora mismo? Dentro del conflicto, un error de cálculo, un ataque indirecto vía proxies, ciberataques, ataques contra intereses de Israel o de Estados Unidos fuera de esos países, o una extensión regional. Sergio. Para mí el mayor riesgo es la extensión regional, porque China ha expresado su apoyo o la defensa de la seguridad nacional en Irán. En Chipre ha habido problemas, está el Golfo Pérsico que estaba normalizando relaciones en su día con Israel y esto se dinamitó por el atentado de Hamás. Está Estados Unidos, los países europeos están teniendo diferencias de opinión, Italia, España, etcétera. Entonces, para mí ese es el mayor riesgo, y yo creo, como decía Pablo, y la verdad es que no tenemos tiempo, pero me gustaría saber su opinión, la verdad, es que ha habido, incluso por Israel sabe que Irán es una grandísima potencia y que tiene un Estado sólido, corrupto, porque hay tanta institución y tanto funcionario que hay corrupción allá, pero lo tiene muy empezado, está muy bien diseñado, y los ayatolás son los que han existido durante cientos de años allá, a diferencia de el Shah o el presidente constitucional, que eran sistemas más frágiles, ¿no? Entonces, pero Israel, por esa enemistad que tiene con Irán, ha azuzado a Estados Unidos para entrar allá, pero el cambio de régimen no creo que es una posibilidad. Entonces, lo que puede ocurrir, y espero que no ocurra, pero creo que es una probabilidad muy alta, es que escale y que cuando haya golpes indeseados en zonas que no tenían que haber sido golpeadas, pues al final ataquen otros países y la situación se internacionalice más. Pablo, muy brevemente, nos queda menos de un minutito. Creo que la extensión a la región ya es un hecho, lo veíamos antes, Qatar, Kuwait, Arabia Saudí, Líbano, etcétera. El mayor riesgo para mí es la pérdida reputacional de Estados Unidos de cara a sus actores y el papel que Estados Unidos pueda seguir jugando como una potencia hegemónica si esto le sigue saliendo como hasta ahora, que no está saliéndole demasiado bien.
Eso haría cambiar una serie de alianzas, por ejemplo, respecto a lo que decía, un realineamiento de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea con Rusia, y obviamente con China, que de momento no paga ningún precio por este tipo de cosas, sino que ve cómo se debilita ese competidor nato que son los Estados Unidos. Creo que eso es el riesgo mayor, porque la extensión al conflicto ya está, y era un conflicto que ya en la región se venía librando desde bastante tiempo, ¿no? Incluso podríamos irnos al conflicto de Irak 2003, cuando se empieza a rediseñar toda la región. La gran amenaza, entonces, sistémica es cómo va a salir Estados Unidos parado de esta situación. Pues con esto nos quedamos con esa reflexión final. Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, autor de Siria en Perspectiva. Sergio García Magariño, profesor de Sociología y de Ciencia Política de la Universidad Pública de Navarra. Muchísimas gracias a ambos por haber arrojado luz y ayudarnos también a entender mejor todo el contexto y la magnitud de lo que está ocurriendo ahora mismo en la región. Muchísimas gracias y un abrazo. Muchas gracias.